Reflexiones desde el Evangelio con el Padre Rafael de Brigard. Jesús cura, sana y libera. ¿Qué tal, amigos y amigas? De nuevo con ustedes para nuestras reflexiones desde el Evangelio. Un momento para escuchar atentamente, en primer lugar, la palabra de Dios, en concreto del Evangelio, y después un tiempo de reflexión desde la iglesia que hago como sacerdote, con el ánimo de que todos vayamos entrando cada vez más en el conocimiento de Jesucristo, quién es Él, cuál es su enseñanza, cuáles son sus signos, y de este modo ir creciendo en la vivencia de nuestra fe. Siempre escuchamos la palabra de Dios con el objetivo de crecer en la fe, de crecer en el conocimiento de Jesús, del Espíritu, de Dios Padre. De manera que los invito a ponerse en una actitud de buena escucha, que es tan importante en la vida, sabiendo además que es Cristo el que nos va a hablar. Escuchemos pues, en primer lugar, el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 31-44. Bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo que se puso a gritar: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el consagrado de Dios. Jesús le increpó diciendo: Calla y sal de él. El demonio lo arrojó al medio y salió de él sin hacerle daño. Se quedaron todos desconcertados y comentaban entre sí: ¿qué significa esto? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Su fama se difundió por toda la región. Salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Pedro estaba con fiebre muy alta y le suplicaban que hiciera algo por ella. Él se inclinó sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Inmediatamente se levantó y se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban. Él ponía las manos sobre cada uno y los sanaba. De muchos salían demonios gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Él los increpaba y no los dejaba hablar, pues sabían que era el Mesías. Por la mañana salió y se dirigió a un lugar despoblado. La multitud lo anduvo buscando y cuando lo alcanzaron, lo retenían para que no se fuese. Pero él les dijo: «También a las demás ciudades tengo que llevarles la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Bueno, pues hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Lucas que nos trae una imagen, yo diría, de algo que era muy cotidiano en la vida de Jesús, y es la realidad de encontrarse con el mal en la realidad de las personas. Nos habla San Lucas de una persona endemoniada, nos habla de una persona que tiene fiebre y después que le traían muchos enfermos, personas con toda clase de dolencias. Quisiera partir de este relato de San Lucas que hoy nuestra reflexión versara sobre ese Jesús que cura, que sana y que libera. La vida de Jesús está llena de escenas donde hace curaciones, donde hace liberaciones y donde logra sanar a las personas. Eso hace parte de la vida de Jesús. La otra gran parte de la ocupación de Jesús es la enseñanza. Se dedica continuamente a enseñar, pero va combinando ambas realidades: enseñar, sanar, enseñar, curar, enseñar, liberar. Antes de entrar en el texto que acabamos de escuchar, yo quisiera que nos situáramos, podríamos decir así, en la realidad del mal, que es una realidad que existe desde el momento mismo de lo que nosotros llamamos en la teología el pecado original. Desde ese momento, allá en los inicios de la creación, cuando el hombre y la mujer se rebelan contra Dios,
rompen la amistad con Dios, rompen esa realidad de la armonía perfecta y entramos, toda la humanidad, en ese mundo difícil de la presencia del mal. Y es una presencia y una realidad que ha cuestionado y sigue cuestionando a los seres humanos de siempre. ¿Por qué el mal? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué el dolor? Y la pregunta final, ¿por qué la muerte? No hay un solo ser en la humanidad que nunca se ha cuestionado sobre la presencia del mal. Lo seguimos haciendo. Un mal que muchas veces no entendemos, a veces sí lo entendemos. Un mal que a veces quisiéramos que no fuera una realidad tan pesada, pero que es pesada. Un mal que a veces quisiéramos tuviera connotaciones de bien, pero no las tiene. Un mal que a veces quisiéramos que en alguna medida no fuera grave, pero siempre es grave. Una realidad que en todo caso perturba con mucha frecuencia la vida humana. Digamos entonces, para comenzar, que nuestra vida humana está siempre acechada por el mal, en todas sus dimensiones. El mal físico. Todos estamos acechados por la posibilidad de una enfermedad, de un dolor, de una carencia, de un accidente. Así seamos los seres más saludables, sabemos que en algún momento de la vida debemos atravesar el desierto, el dolor del mal. El mal moral, ese mal que muchas veces va contaminando la realidad individual, la realidad de las relaciones humanas, la realidad de la sociedad, la realidad de las instituciones, el mal moral, cuando nuestras decisiones, nuestros comportamientos se olvidan de la ética. Entre nosotros hablamos con tanta frecuencia de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La ausencia de la moral y de la ética. No hay que darle muchas vueltas. Pero una corrupción que muchas veces no está por allá lejos, en personas, instituciones, sino que muchas veces está también en decisiones personales que no obedecen a las leyes de la ética o de la moral. El mal psicológico. Por ejemplo, hemos descubierto en nuestra época el famoso bullying o matoneo, que perturba difícilmente la vida de las personas. ¿Cuántas personas hoy adultas y aún jóvenes se quejan de que fueron víctimas de esto y su vida quedó condicionada tremendamente? El mal psicológico que llena de complejos a las personas, de miedos, de angustias, de aprehensiones. La salud mental que se nos afecta, y ahora en tiempo de pandemia oímos cada vez más estadísticas, leemos cada vez más estadísticas de personas que por este tiempo de la pandemia, por el encierro, por el empobrecimiento, por la convivencia inadecuada, se ha afectado su salud mental y eso deriva en múltiples problemas. Los males espirituales, esa inquietud a veces que no se resuelve, la fuerza del pecado que afecta nuestra conciencia, ese distanciamiento que a veces se nos da con respecto a Dios y que nos va metiendo en caminos a veces llenos de incertidumbre. Me llama la atención que no obstante tanta propaganda, tanto alarde que se hace hoy en día de la lejanía de Dios y al mismo tiempo cómo crece la incertidumbre, la inquietud, la angustia, la desazón en tantas personas, espiritualmente hablando. El mal social, el mal en sus dimensiones sociales, de injusticia, de pobreza, de marginación, las migraciones que estamos contemplando hoy, como si estuviéramos en escenas del Antiguo Testamento. Migraciones en el Mediterráneo, migraciones en Sudamérica, migraciones en el Caribe, migraciones de sur y centro hacia Norteamérica. Tantas poblaciones que están buscando cómo mejorar su vida porque su situación actual es muy difícil. De manera que es imposible no reconocer la presencia del mal. Es imposible que uno diga que todo está bien. Es imposible que uno no se vea afectado por el mal.
A veces es un mal externo, pero muchas veces también es un mal que se origina en el corazón. Como lo dice Jesús en alguna ocasión, las malas acciones tienen su origen en decisiones de las personas, que a veces nos equivocamos, nos oscurecemos y no cogemos los caminos correctos. El mal, todo lo hemos sentido, produce unos efectos innegables. El primero es que nos hace sufrir. Una enfermedad nos hace sufrir. Una ruptura amorosa nos hace sufrir. Una depresión nos hace sufrir. Un ataque esquizofrénico nos hace sufrir. Si alguien nos abandona indebidamente, sufrimos. Si no hemos pensado en que la muerte sea un tránsito hacia la presencia de Dios, sufrimos. El mal siempre hace sufrir y eso no deberíamos negarlo. El mal nos quita la alegría. La alegría. Cuando vemos por ahí a alguien como carilargo, como opaco, como que no conversa, preguntamos ¿qué le pasa? ¿Qué se le hizo la alegría? ¿Qué se le hizo las ganas de vivir? Se le perdieron. El mal produce efectos, rompe la esperanza. ¿Cómo es de grave cuando en la vida no hay esperanza ni de las cosas pequeñas ni de las cosas más importantes? Pero ese es precisamente uno de los efectos del mal, que rompe la esperanza, que nos hace decir a veces, ya no quiero luchar. Hay gente que inclusive dice, ya no vale la pena vivir. A veces como que nos agota las fuerzas, nos deja como perdidos en el desierto. Es muy importante que nosotros tengamos eso claro. El mal produce efectos. A nivel espiritual puede hacernos perder de la amistad con Dios y en definitiva de la salvación. Podríamos perdernos para Dios si nuestra vida, como dice el Evangelio, no se convierte. La propuesta del Evangelio es conversión para vivir. También tiene esa consecuencia el mal, que nos puede hacer perder para la amistad con Dios y para la salvación que Dios nos ofrece. El mal afecta a la creación. Estamos en una época en que nos han venido llamando, muy especialmente el Papa Francisco, para que seamos conscientes de que si seguimos afectando la creación, la naturaleza, los recursos naturales, los seres humanos seremos los más perjudicados. Lo estamos siendo con la contaminación, con la escasez del agua, con el calentamiento global, con la dificultad para estabilizar cosechas, etc. Podemos a veces estar siendo los primeros afectados por el mal que le hemos hecho a la creación. Podríamos resumir, hablando del poder del mal, diciendo que afecta a 4 relaciones sobre todo. En primer lugar, la relación del hombre con Dios, el pecado. No lo digamos de otra manera, no le pongamos otro nombre. El pecado daña nuestra relación con Dios. En segundo lugar, daña las relaciones entre los seres humanos. Todos hemos experimentado los dolores, las rupturas, las incomodidades, los abusos cuando la vida humana no se relaciona bien. El mal daña las relaciones humanas. En tercer lugar, el mal daña muchas veces la relación de cada persona con sí misma, consigo misma. Uno a veces no está contento de lo que uno mismo hace, lo que uno decide, lo que uno está pensando. Cuando estamos contaminados en nuestra mente, en nuestro espíritu, nosotros mismos nos afectamos. Y en cuarto lugar, la relación de todos con la naturaleza. Ya lo dije. Cuando el mal se apodera del corazón humano, seguramente uno de los efectos más importantes, negativos desde luego, es que la creación empieza a sufrir por el mal comportamiento de los seres humanos. Vamos a un descanso y ya continuamos. Ya regresamos. Jesús, cura, sana y libera. Aquí estamos de nuevo, queridos amigos, en esta reflexión desde el Evangelio, en la cual queremos contemplar ese Jesús que es capaz de curar, de sanar y de liberar.
Pero hemos querido comenzar constatando que el mal es una realidad presente en la vida, no es un invento ni de la iglesia, ni de los sacerdotes, ni de unas o aquellas personas. Es una realidad presente en la vida. Digamos también esto, el mal muchas veces se presenta con apariencia de bien. Cuando oímos esas frases que dicen todo el mundo lo hace, eso ya está aprobado por todo el mundo, eso que tiene, muchas veces estamos dándole cabida al mal con una especie de blanqueada de opiniones sin fundamento. El mal es una fuerza, por eso a veces no es tan fácil salirnos del mal, es una fuerza que quiere conquistarnos, quiere dominarnos y a veces lo logra. Y ya lo dije también, el mal puede romper nuestra relación con Dios. Y precisamente ahora quiero que vayamos a la Escritura para ver cómo es que Jesús se sitúa frente al mal. Hemos leído en San Lucas, en el capítulo 4, un trozo bastante amplio, y en ese trozo Jesús tiene como 2 o 3 encuentros con el mal. En primer lugar, dice que le presenta un hombre poseído por un espíritu inmundo. Es una expresión fuerte, ¿no? Jesús enfrenta a alguien que tiene un espíritu inmundo, alguien que se siente dominado por una fuerza negativa, mala, que le ha quitado, le ha secuestrado su voluntad, y seguramente esa persona siente que no puede hacer el bien que quiere porque algo la está dominando. ¿Cuántas veces, por ejemplo, es lo que vemos en los adictos? Una persona que sufre una adicción seguramente quiere ser una persona bondadosa, productiva, de buenas relaciones humanas, pero algo la domina y no es tan fácil deshacerse de eso. A veces puede ser una pasión indebida. Las pasiones son fuerzas importantes en la vida humana, pero cuando se desbordan, se descontrolan, terminamos como poseídos de una fuerza que no quisiéramos que nos dominara. Después, a Jesús le presentan la suegra del apóstol Pedro, tiene fiebre. ¿Quién de nosotros no ha sufrido fiebre? ¿Y quién de nosotros no experimenta que la fiebre es incómoda? Ahora con la pandemia nos han hablado tantas veces de que se siente fiebre. Pues Jesús también le parece importante esa dolencia y va a hacer la curación de esta persona. Y lo hace con un gesto muy bonito, impone las manos, que es un gesto que indica que está comunicando el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios. Impone las manos, como también la imponía a los niños y a tantos enfermos y endemoniados les imponía las manos. Y en tercer lugar dice el Evangelio que le llevaban toda clase de enfermos y les pedían que no se fuera. Han descubierto que Jesús tiene una fuerza especial, puede sanar, puede liberar, puede recuperar la alegría. Este Evangelio nos hace pensar, y todo el Evangelio, en primer lugar, que para Jesús las situaciones de mal que nosotros sufrimos son importantes. Él nos mira a los ojos, mira nuestro cuerpo, mira nuestros comportamientos, oye nuestras palabras y es capaz de descubrir que hay presencia del mal en las personas. Pero esto tiene también otro fundamento, y es que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, también experimentó en su propia vida la fuerza del mal. Y ese es un dato que los evangelios nos comunican con mucha claridad. Va a decir la Escritura también, no tenemos un Dios incapaz de conmoverse, no. Jesucristo experimentó la fuerza del mal, experimentó la fuerza de la tentación, allá en el desierto, la tentación de tentar a Dios, la tentación de dar solamente pan sin palabra, la tentación del poder hacerse a los reinos de este mundo. Sintió la tentación, sintió la fuerza que quería sacarlo del camino correcto de su misión. Pero esa tentación no lo venció. Sintió la fuerza del mal en el rechazo de muchas personas, Los evangelios cuentan que a veces lo expulsaban de los pueblos, que a veces querían desbarrancarlo. La humanidad desde siempre ha tenido unas reacciones poco complejas. Querer botar a alguien por un precipicio, pues
no es un acto angelical. Y experimentó Jesús también el mal cuando fue sometido a toda clase de injusticias. Su pasión es un drama de injusticia, de falta de sindéresis, de falta de conocimiento de la ley de Dios profundamente, de temores que condicionan a aquellos jueces y los llevan y a aquellas autoridades a unas decisiones inicuas. Sintió el poder del mal que lo llevó al escarnio público, a la humillación pública, al descrédito público para alguien que tenía la misión precisamente de llevar la palabra a todas las gentes. De manera que está clarísimo que Jesús no es ajeno al mal. Y ni hablar de su pasión, del final de su pasión, su crucifixión. Una muerte reservada a los criminales por los romanos y es crucificado en medio de otros dos que son realmente malhechores. Como una especie de alud de cosas negativas experimentó Jesús la fuerza del mal en su propia vida. Y experimentó el abandono. Allá en la pasión, mirando a ver quién le acercaba un poco de agua, quién lo acompañaba, todos habían huido, aún los más cercanos, aún los que habían prometido dar su vida por él, todos desaparecieron. Nos cuentan los evangelios que Jesús es asistido por gente que no era cercana a él, Simón de Cirene o las mujeres que enjuagan su rostro para aliviar un poco, el vinagre que le dan, abandonado. Y experimenta también la fuerza del mal cuando tantas personas se ven presionadas para no creer. Muchas veces por razones simplemente de conveniencia, o por miedo, o por falta de compromiso, o por el inexistente deseo de crecer en la fe realmente, de dar el paso que Dios estaba proponiendo que se diera en la persona de Cristo, paso a la presencia definitiva del Mesías. Si bien Jesús no cometió ningún mal, sí experimentó, y de qué forma, la fuerza del mal. Y lo afectó, y lo hizo sufrir, y le causó dolor, y le causó tristeza, y le causó angustia. Pero por eso mismo sabe perfectamente cuáles son los males que nos afectan a los seres humanos. El único mal que no hizo presencia en la vida de Cristo fue el pecado. Era hombre verdadero en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Pero por otra parte, nuestro Señor es capaz de darse cuenta de la fuerza del mal, de lo nocivo que es el mal, contemplando a las personas. Lo dice el Evangelio que leímos hoy, que hemos escuchado, que enfermaba a la gente. Vio a los enfermos, muchísimos enfermos tuvieron que ver con Jesús. Imagínense ustedes si hoy, en pleno siglo XXI, tenemos tantas herramientas, tantas formas de enfrentar la enfermedad en aquella época, y todavía sufrimos. ¿Cómo sería en aquella época? Donde casi no había curaciones, no había toda esta ciencia médica extraordinaria, toda esta ciencia de la medicina actual que nos da tantos alivios. Por eso la gente también moría siendo todavía muy joven. Muchos enfermos acudieron a él. Muchos marginados, que quizás en el Evangelio están representados por los leprosos. La gente que sufría de la lepra era considerada como si fuera maldita y era expulsada de las comunidades. Vivían en cuevas. Hubo épocas en que a los leprosos les ponían como una campanita en el cuello para que los viandantes, escuchando la campana, se retiraran de ese camino. Imagínense ustedes la situación de marginación de aquellas personas, pero también personas señaladas como pecadores, como publicanos, como paganos. Había todo un mundo de gente que estaba marginada de las comunidades. Y como eran comunidades pequeñas, pues el peso era aún mayor. Si uno está en una gran ciudad, en alguna medida se puede mover por un anonimato deseado, pero en un pueblo, si a uno lo expulsan, pues es notable esa marginación. Habla también el Evangelio de los endemoniados, que es la situación más terrible.
Cuando una persona se siente que está bajo el poder del mal, que no puede romper esa cadena, que actúa contra su voluntad, está en poder del demonio. Y los vio Jesús, los sintió Jesús, los sufrió Jesús al ver eso. Y por eso inmediatamente expulsa a los demonios. Aquí valga la pena decir que el demonio puede tomar muchas formas. ¿Qué es la droga para un drogadicto? El demonio. ¿Qué es el alcohol para un alcohólico que no puede liberarse? El demonio. ¿Qué es la violencia para el que no puede liberarse de la violencia? El que cree que la violencia es el camino a la vida. Un demonio que lo tiene poseído. ¿Qué es la traición, la infidelidad? ¿Qué es la deslealtad? Un demonio que muchas veces se toma la vida y que, aunque se quiere salir de él con tanta frecuencia, es tan difícil romper esa cadena. Por eso el Evangelio también habla de espíritus inmundos, impuros, que afectan notablemente la vida humana. Se encontró Jesús con la muerte de otras personas, de sus amigos. La muerte de Lázaro, que hizo llorar a Jesús. Este romper la vida, este cortar la vida, este terminar la vida, cuando se han creado vínculos de afecto, de amistad, de familia, pues es difícil. Y Jesús experimentó el dolor de la muerte de un amigo como el de Lázaro y seguramente de otras personas de su familia y de sus amigos que fueron muriendo mientras él estaba en el mundo. Y ve también Jesús el poder del pecado. Constata cómo afecta el pecado a la gente. Constata las injusticias que genera. Constata el dolor que genera. Constata el cinismo que genera el pecado, que lleva a las personas a decir o de hecho a asumir una actitud en la vida como si no necesitaran de Dios. Qué difícil esa situación. Y muchas otras cosas. La violencia, la injusticia, la ignorancia. Percibió Jesús en su propia vida la fuerza del mal y percibió los efectos en la vida de tantas personas. Ya continuamos. Ya regresamos. Jesús cura, sana y libera. Bueno, pues hemos hecho como un planteamiento de la presencia del mal en la vida, en la nuestra, en la de Jesús. Cómo el Evangelio aborda también esta realidad que es innegable. Aclaremos aquí que la religión cristiana, nuestra religión cristiana, no es que tenga una obsesión con el mal, pero también es tan clara que no nos deja olvidar que nuestra vida está muchas veces sometida a esa presencia del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que hace Jesús realmente frente al mal? Hace varias cosas y creo que es importante señalarlas. Lo primero es, Él se detiene cuando hay presencia del mal. Si Jesús es un gran caminante, no es que pase de largo ante las situaciones de mal, se detiene cuando ve la enfermedad, el pecado, la injusticia y quiere obrar sobre eso, enfrenta el mal. Yo creo que pensando en el mal, pensando en lo que hace Jesucristo, uno debería sentarse en la vida un buen rato y pensar en eso. En primer lugar, pensar que el mal se puede vencer. La obra de Cristo, muriendo en la cruz y resucitando, tiene ese mensaje sustancial. El mal puede ser vencido. Jesús pasó por la vida haciendo el bien, sin pecar. Y pasó por la muerte, pero no permaneció en la muerte, resucitó. Qué importante que nosotros sintamos eso. Sintamos que el mal puede ser vencido. Si uno está en un pecado, en un vicio, en una injusticia, en una corrupción, todo eso puede ser vencido si uno se acerca a Dios. La obra de Dios en Cristo, en el fondo es eso, es la fuerza, es la obra de vencer la fuerza del mal. No es indiferente Dios en Cristo a nuestra situación de enfermedad, de dolor, de pecado, de muerte. No es indiferente. Los evangelios dan infinidad de testimonios y mucha gente que conocemos, cuando no sean nosotros mismos, dan testimonio también de cómo han podido vencer
pecado y el mal con una relación viva y constante con Jesucristo. Dice el Evangelio que oyendo a los espíritus inmundos, Jesús los increpa: cállate. Qué interesante. Una de las formas como Jesús va en busca de eliminar el mal es pidiéndole silencio al mal. Cállate, cállate. Me parece supremamente interesante esto. Al mal hay que quitarle la palabra, hay que quitarle la voz, no hay que hacerle eco. Qué importante y qué cosa tan grave. Ojalá nuestra boca, nuestras historias, lo que nos comunican los medios de comunicación, lo que se oye por las redes sociales, ojalá todos fuéramos conscientes de no convertir ninguno de estos medios como en herramientas del mal, que se divulga, que se cuenta, que se ufana, porque perjudicamos a muchas personas. Pero ojalá nosotros, comenzando por nosotros mismos, nuestras palabras sean palabras de bondad y de amor, palabras de justicia, de liberación. No salga de vuestra boca palabra desedificante, dice la Escritura. Jesús le pide al mal o le ordena al mal callarse, callarse. Ojalá ninguno de nosotros se convierta nunca en vocero del mal, en portador de historias de mal, en portador de mentiras, de engaños, de blasfemias. No es lo de Dios. Y dice también el Evangelio que Jesús expulsaba los demonios. No hay negociación con el mal. Esos espíritus inmundos hay que expulsarlos radicalmente. No se les puede decir, salgan un cuarto de hora, vuelvan más tarde. Jesús expulsa los demonios. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, el mal hay que cortarlo de raíz. Cuando uno tiene la tentación de a veces sí y a veces no, le está dando pie al mal. En el Padre Nuestro decimos, no nos dejes caer en tentación. Podríamos traducirlo, Señor, no nos dejes hacerle ojitos al mal. No nos dejes consentir el mal. No dejes que nos amañemos en el pecado porque ese mico se trepa al hombro. Esa situación se complica. Esa pequeña semilla de mal se vuelve una gran enredadera que abarca toda la vida. Jesús expulsa los demonios. Y la gente lo reconoce diciendo, tiene poder sobre los espíritus inmundos. En muchas ocasiones, o siempre diríamos, la lucha contra el mal pasa por esa oración profunda en que se le pide a Dios la liberación. No hay ningún mal que Jesús no pueda vencer. No hay ningún pecado del cual no nos pueda liberar. No hay ningún sufrimiento que Jesús no pueda transformar en fuente de salvación. Y conocemos muchas historias bellísimas de personas, hombres y mujeres, que han hecho de sus sufrimientos, del mal que los ha afectado, la semilla para obras de bien, de conversión, de solidaridad, de entrega a los demás. Conocemos historias de familias donde ha habido alguna enfermedad grave de alguno de sus miembros o ha muerto alguien o alguna calamidad los ha afectado y en lugar de llenarse de ira y de rencor, lo han convertido en el mejor medio para obrar en favor de personas que quizás estén padeciendo lo mismo. Hoy tenemos que reconocer y agradecer tantas personas que han hecho de sus situaciones de dificultad la ocasión de convertirse en servidores de la humanidad. También hace Jesús un gesto muy bonito, ya lo comenté hace un momento, impone las manos, que es el gesto de la transmisión del Espíritu. Y el Espíritu que transmite Jesús es un espíritu de vida, un espíritu de amor, un espíritu que sana el espíritu y el cuerpo, un espíritu que libera, un espíritu que da vitalidad. Qué bueno que nos hagamos siempre partícipes de ese espíritu que ya lo recibimos en el bautismo. Sus dones los recibimos en la confirmación. Impone las manos Jesús.
impone las manos. Y si bien hoy eso no se sucede físicamente, directamente por Jesús, de muchas maneras Él, a través de la iglesia, a través de la oración, a través de la escucha de la palabra, nos va transmitiendo su espíritu. Lléname, Señor, de tu espíritu. Puede ser una petición que le hagamos siempre a Dios. Cuando se tiene el espíritu de Dios, todo lo bueno es posible. No se nos olvide que Jesús, cuando va al río Jordán, recibe el Espíritu Santo e enseguida ese espíritu lo lleva al desierto donde es tentado y vence las tentaciones. Va marcado por el sello del Espíritu. Jesús nos cura, nos sana, nos libera, perdonándonos. Mis queridos amigos y amigas, muchas veces, ¿saben qué está haciendo falta en una liberación del mal? Nuestra confesión de boca ante un sacerdote, ir en busca de la absolución. Siempre será importante que uno reconozca sus pecados. Será importante que le ponga nombre a esos pecados y que los confiese. La misma experiencia humana nos enseña que cuando hablamos de ciertas cosas, el hecho de verbalizar nos libera. Pero allá en la reconciliación, no solamente decimos nuestros pecados, sino que recibimos, por la imposición de la mano del sacerdote, la absolución. No echemos en saco roto la confesión. Es una gran herramienta de curación que Jesús ha puesto en medio de su iglesia para curarnos a todos. Y además añade otra cosa a Jesús: el amor a la verdad. La verdad los hará libres, dice el Señor. ¿Cómo nos sanamos de muchos de nuestros males? Enfrentando la verdad. No ocultando el pecado, no ocultando el vicio, no ocultando el error. Ese proceso es difícil, es doloroso, nos pone a prueba. Pero sin duda, y de esto también hay muchos testimonios, que la liberación viene de la verdad, nunca de la mentira. Cuando somos capaces de decirle a nuestro Señor, como en el hijo pródigo, he pecado, Dios, contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, y Dios se vuelca a salvarnos. No nos digamos mentiras, no nos echemos cuentos, no nos digamos a nosotros fantasías que no corresponden a la realidad, porque nuestra conciencia a veces se duerme, pero no desaparece. Y a la conciencia no la podemos engañar. ¿Cómo no podemos engañar a Dios? Afortunadamente las cosas son así. Y mientras tengamos vida, tendremos oportunidad de volver al bien, que es la gracia de Dios. Mientras tengamos vida. El día en que ya hayamos muerto, ese retroceso ya no es posible. Y Jesús enfrenta siempre el mal con la fuerza de Dios. No se nos olvide eso. Jesús es presencia de Dios, fuerza de Dios, espíritu de Dios. Con Él pudo vencer las dificultades. Con Él pudo cumplir su misión. Con Él pudo subir a la cruz y con la fuerza del Espíritu abandonar la muerte en la resurrección. Nuestra lucha contra el mal, nuestra liberación, nuestra curación, el ser sanados, el ser liberados pasa por invocar con fuerza a Dios nuestro Señor, su Espíritu, el invocar su palabra. No se nos olvide nunca argumentar con la palabra de Dios. ¿Por qué haces eso? Porque lo enseña la palabra de Dios. ¿Por qué no haces eso? Porque la palabra de Dios no lo permite. Si repasamos los mandamientos, pues ahí tenemos el catálogo para una buena relación con Dios y una buena relación con los demás. Y tenemos el catálogo de lo que no hay que hacer. Ayer, hoy y siempre: no robar, no matar, no ser adúlteros, no mentir, no abandonar a los padres, no dañar la vida del matrimonio, etc. Es bueno que también tengamos esas cosas claras, porque con frecuencia nuestros errores, nuestros pecados, vienen de nuestra ignorancia. Es importante que uno también estudie un poquito, se acerque a la palabra de Dios, le pregunte a la iglesia, le pregunte a los sabios, a nuestros abuelos, qué está bien,
¿Qué es de Dios? ¿Qué no es de Dios? Lo que es de Dios, que venga a mi vida en abundancia. Lo que no es de Dios no tiene por qué estar presente en mi vida. Queridos amigos y amigas, todos estamos necesitados de ser sanados. Todos estamos necesitados de ser curados. Todos tenemos cadenas que es necesario romper. Pues contemplando el Evangelio, reflexionando desde el Evangelio, estamos viendo que Jesús quiere intervenir en todo eso. De ahí que nuestra relación con Dios, con Cristo, debe ser una relación viva, constante, espiritual, convencida, humilde, de manera que Él pueda hacer su obra en abundancia con nosotros. Luchar solo con nuestras fuerzas puede ser agotador. A veces puede ser frustrante porque uno no ha podido. Pero vuelvo sobre una cosa que ya dije, ¿cuántas veces nos encontramos con gente que nos dice muy claramente, me encontré con Dios, me encontré con Jesucristo, me encontré con el Espíritu Santo, mi vida cambió? Como dice la elección de los apóstoles, lo dejaron todo y lo siguieron. Hoy quiero llamarlos a que pensemos si tenemos las cargas del mal, que dejemos todo en manos de Dios, totalmente, y veremos cosas extraordinarias, cosas que ni siquiera hemos imaginado, que vienen de la abundancia de la gracia de Dios. Ya regresamos. Jesús cura, sana y libera. Mis queridos amigos, vamos llegando al final de esta reflexión desde el Evangelio, pensando en el Jesús que libera, que cura, que sana nuestras heridas. Vamos a orar pidiéndole a Él que haga todo eso en nuestras vidas y en la vida de todas las personas que amamos y que hacen parte de nuestra existencia y que quisiéramos verlas siempre felices en Dios y entre nosotros. Padre Santo, nos has enseñado en Cristo a pedir que nos liberes de todo mal. Hoy queremos pedirte que nos liberes del pecado, que nos liberes de toda enfermedad, que nos liberes de todo estado de angustia, que liberes nuestra sociedad de toda guerra, de toda violencia, de toda injusticia. Danos un corazón de carne que pueda poner por obra todo el bien que tú has infundido en nosotros, que podamos sentir la luz de tu Espíritu y que podamos vivir como verdaderos hijos e hijas tuyas y podamos también vivir como verdaderos hermanos en paz y en alegría. Queridos amigos, pues me alegra haber estado con ustedes de nuevo en estas reflexiones desde el Evangelio. Los invito para que nos sigamos viendo y sigamos llenándonos de las riquezas que Dios ha puesto en Cristo en estos 4 escritos, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, que tienen nuestra salvación. Hasta una próxima ocasión. Reflexiones desde el Evangelio con el Padre Rafael de Brigard. (16:9) Media TV.